Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy me gustaría hablar acerca del verdadero arrepentimiento y me gustaría usar 7 ejemplos bíblicos. Hay palabras que, pronunciadas por distintas bocas, no significan lo mismo. Una misma frase puede brotar desde un corazón endurecido, desde un alma ambigua, desde una conciencia manipulada por el miedo, o desde un espíritu quebrantado y transformado por la gracia. Las Escrituras nos dicen que sin confesión no hay misericordia. En Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero también nos advierten que no toda confesión es verdadera, no toda lágrima viene del arrepentimiento, no todo "perdón, Señor" nace del corazón. La confesión auténtica es la que el Espíritu Santo provoca, no la que el miedo produce. Porque el miedo dura un instante, pero la gracia permanece. Hoy veremos 7 voces que se levantarán frente a nosotros, cada una diciendo las mismas 2 palabras: he pecado. Pero cada una revela un alma distinta, una historia distinta y un final distinto. Este es un viaje por la anatomía espiritual de la confesión, un espejo donde cada creyente debe mirarse, no para condenarse, sino para ser sanado, porque la confesión verdadera no destruye, abre la puerta al Padre, lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo cuando se quebró y dijo: Padre, he pecado. Vamos a ver el primer ejemplo bíblico, el pecado revelado bajo tempestad, Faraón. Esta es una confesión de un corazón endurecido. Y podemos leer el texto en Éxodo 9:27, donde dice: yo he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo son impíos. Esta primera voz surge en medio del estruendo. No es la voz de un creyente, no es la voz de un buscador. Es la voz del soberbio quebrado por una tormenta. El cielo sobre Egipto ruge. El fuego cruza el aire como serpientes ardientes. El granizo golpea la tierra, las casas, los campos, los animales, las vidas. Un rey que desafió al Dios eterno doblega por fin su voz, diciendo: he pecado. Pero esta confesión no brota de un corazón arrepentido. Es la confesión del hombre que teme a la tormenta, pero no a Dios. Del hombre que quiere detener el dolor, no abandonar el pecado. El temor momentáneo puede producir lágrimas, pero solo una obra profunda en el corazón produce verdadera transformación. Las lágrimas que nacen del miedo se secan cuando pasa la tormenta, y el pecado que solo se confiesa bajo presión vuelve como un gigante después del alivio. Faraón nos enseña un principio clave. La confesión nacida del miedo muere cuando el miedo se va. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando cae el granizo, él confiesa, pero cuando vuelve el sol, él vuelve a endurecerse. Queridos oyentes, así ocurre también hoy. Hay quienes confiesan cuando la enfermedad toca la puerta, cuando el accidente estuvo cerca, cuando el médico habla con seriedad, cuando una tormenta parece tragarse el barco, pero cuando todo pasa, todo vuelve. La Biblia nos enseña que Dios escucha nuestras palabras, pero pesa nuestros corazones
y no se impresiona por una confesión pronunciada solo bajo tormenta. Preguntamos a nuestra alma, ¿me acerco a Dios solo cuando algo se derrumba? ¿Mi confesión nace del dolor o de un deseo profundo de ser restaurado? Si la tormenta se calmara hoy, ¿seguiría confesando? ¿Seguiría cambiando? El rey de Egipto es un recordatorio serio. Si mi confesión solo aparece cuando tiembla la tierra, entonces no he conocido aún el arrepentimiento. Vamos al ejemplo bíblico número 2. El pecado confesado entre dos amores. Vamos a usar el ejemplo de Balaam. El texto viene en Números 22:34, donde dice: Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Balaam es uno de los personajes más difíciles de entender en toda la Biblia. Un hombre que podía hablar como profeta y pensar como mercenario. Un hombre que veía visiones del Altísimo, pero amaba el dinero más que la verdad. Su confesión, he pecado, no era falsa, pero tampoco era pura. Era la confesión del hombre que quiere caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Del hombre que desea la bendición de Dios, pero también los tesoros de Balac. Del hombre que admira la santidad, pero ama el salario de la injusticia. Balaam sabía que iba directo al pecado, sabía que Dios estaba airado, sabía que la espada del ángel amenazaba su vida, así que confesó: he pecado, pero no se detuvo, siguió su camino. Y ese es el sello del corazón dividido. El doble ánimo confiesa, pero no cambia. Confiesa con los labios, pero no rompe con el pecado. Confiesa porque la conciencia le habla, pero no porque el espíritu se quebranta. Confiesa porque le incomoda la culpa, pero no porque ame la santidad. Balaam representa al creyente que ora el domingo y negocia con el pecado el lunes. El que dice: quiero a Cristo, pero no quiere renunciar a su ídolo. El que quiere morir como justo, pero no vivir como justo. El corazón dividido es un campo de batalla donde se libran voces opuestas, el llamado de Dios y la tentación del mundo. Y será el hombre quien decida quién reinará. Balaam eligió mal. Su confesión no lo transformó porque no lo condujo a la renuncia. Queridos oyentes, preguntas para el alma. ¿Qué amo más que a Cristo? ¿Hay un aunque sé que no debo, seguiré adelante? ¿Mi confesión está acompañada por obediencia o solo por emoción? El corazón dividido siempre termina alejado de Dios. La confesión verdadera une el corazón a un solo Señor, un solo camino y a una sola voz. Vamos con nuestro personaje número 3, el pecado confesado sin raíz, y vamos a hablar de Saúl. Nuestro texto se encuentra en 1 Samuel 15:24, donde dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora, Saúl no era como Balaam. Balaam tenía dos corazones. Saúl no tenía ninguno. Balaam hablaba como santo y actuaba como impío. Saúl hablaba según el viento. Era blando, moldeado por la opinión ajena,
por el miedo al rechazo, por la ansiedad de agradar a todos. Saúl confiesa porque Samuel lo confronta. Confiesa porque queda expuesto. Confiesa porque ya no puede ocultar más. Pero, queridos oyentes, no confiesa porque está arrepentido. De hecho, sus palabras lo traicionan. Dice en 1 de Samuel 15:24, he pecado porque temí al pueblo. El arrepentido se culpa a sí mismo. El insincero culpa a las circunstancias. Hay corazones que se dejan impresionar por un momento, pero pronto vuelven a su forma. Saúl lloraba rápido y olvidaba rápido. Prometía cambiar y cambiaba de parecer. Decía, perdóname, pero retenía lo mejor del anatema. Y así muchos confiesan hoy, con emociones, pero sin decisión, con lágrimas, pero sin fruto, con palabras hermosas, pero sin transformación. La insinceridad confiesa, pero no obedece. El arrepentimiento verdadero no es emoción, es redención. No es sentir feo, es dejar lo que Dios condena. No es llorar, es cambiar. La prueba del arrepentimiento no está en los labios, sino en la dirección del paso. Saúl nunca dio esos pasos. Por eso, aunque dijo, he pecado, perdió el reino. Queridos oyentes, preguntas para el alma. ¿Mis confesiones cambian mis decisiones o solo alivian mi culpa? ¿Obedezco cuando me conviene o cuando me cuesta? ¿Busco quedar bien con Dios o quedar bien conmigo mismo? La insinceridad se viste de religiosidad, pero huye de la obediencia. Vamos a nuestro cuarto ejemplo bíblico, Achán, el pecado confesado entre la esperanza y la duda. Este texto podemos encontrar en Josué 7:20 y dice así: Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Achán se presenta ante nosotros con una sombra que tiembla. No se parece a Faraón, el orgulloso, ni a Balaam, el doble, ni a Saúl, el insincero. Achán se parece más a muchos que encontramos en los momentos finales de la vida, hombres y mujeres que confiesan, y uno no sabe si esas palabras nacen del espíritu o del miedo, de la fe o de la desesperación. La historia es conocida. Jericó cayó. Dios había dicho claramente que todo debía consagrarse, pero Achán ocultó, tomó un manto babilónico, plata y oro. Era un acto secreto. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero Dios sí. Y cuando Israel es derrotado en Ahí, el pecado sale a la luz. Y al final, cuando la suerte apunta directamente a él, Achán dice esas palabras: verdaderamente he pecado. Achán es un ejemplo de confesión tardía, una confesión que parece verdadera, pero que llega demasiado tarde para ver sus frutos. Achán confiesa, sí, confiesa completamente, sin esconder nada. Detalla lo que vio, lo que codició, lo que tomó, donde lo escondió. Sus palabras parecen sinceras, su voz parece quebrada, pero no sabemos si su alma fue restaurada. Su historia termina con piedras cayendo sobre él. No hay tiempo para ver si habría cambiado. No hay oportunidad para un nuevo caminar. No hay evidencia de una vida transformada. La evidencia del arrepentimiento no está solo en la confesión, sino en el fruto que produce. Y el fruto necesita tiempo. ¿Y qué ocurre cuando no queda tiempo?
¿Y qué ocurre cuando alguien dice, he pecado justo al borde del abismo? No siempre lo sabemos, no podemos asegurar ni condenar, solo observar, solo esperar y solo aprender. Achan es el retrato de quienes esperan hasta el final, de quienes dicen, algún día cambiaré, de quienes creen que la muerte les dará el tiempo que la vida les dio miles de veces. Queridos oyentes, preguntas para el alma. ¿Estoy posponiendo mi confesión, esperando un mañana que no sé si llegará? ¿Estoy escondiendo algo como Achan, creyendo que lo secreto no tendrá consecuencias? ¿Estoy pensando en arrepentirme al final, sin saber si tendré final para arrepentirme? Queridos oyentes, Achan nos susurra una advertencia. No juegues con el tiempo. No apuestes tu alma al último minuto. La gracia llama hoy y la confesión verdadera debe nacer mientras aún hay camino para recorrer. Vamos ahora con el ejemplo bíblico número 5, Judas, el pecado confesado en desesperación oscura. Vamos a leer el texto en Mateo 27:4, donde dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y ahora la Escritura nos lleva al lugar más oscuro del alma humana, una habitación silenciosa, un saco de monedas sobre una mesa, un discípulo llorando, y la distancia incurable entre el remordimiento y el arrepentimiento. Judas es el ejemplo más terrible en toda la Biblia. Aquí las palabras he pecado ya no son un paso hacia la vida, sino una caída hacia la muerte. Judas no solo traicionó a Jesús, traicionó su propia alma. Y cuando vio que Jesús fue condenado, la Escritura dice en Mateo 27, 3 y 4, devolvió las 30 piezas de plata, diciendo, he pecado. Pero inmediatamente después, y fue y se ahorcó. Lo que Judas experimentó no fue arrepentimiento, sino un remordimiento que lo consumió desde dentro. No fue fe, sino desesperación. No miró al Salvador, miró únicamente su pecado. Devuelve el dinero, sí, pero no se acerca a Jesús. Llora, pero no corre al Padre. Confiesa, pero no clama. Reconoce su maldad, pero no pide misericordia. Y así su confesión se convierte en un grito vacío, una confesión sin fe, una confesión sin esperanza, una confesión que cierra sobre sí misma. Queridos oyentes, el remordimiento sin Cristo lleva al abismo. El remordimiento sin gracia lleva al suicidio del alma. Judas representa al creyente que ha caído tan profundo que ya no cree que pueda ser perdonado. Aquel que dice, sé que Cristo salva, pero no me salvará a mí. Aquel que piensa que su pecado es más grande que la cruz. Aquel que cree que Dios ya lo dejó de amar y por eso se deja de amar a sí mismo. Pero la verdad es esta. Judas se perdió no porque pecó, sino porque no volvió. Pecó como Pedro, pero Pedro lloró y volvió. Judas lloró y huyó. Preguntemos a nuestra alma. ¿He permitido que la culpa me hable más fuerte que la cruz? ¿Estoy viviendo con condenación, creyendo que Dios ya no me quiere? ¿He caído tanto que pienso que no puedo volver? Judas no es simplemente un ejemplo de fracaso, sino un recordatorio. Si la culpa me aleja de Cristo, no proviene de Dios. Dios convence para restaurar.
Satanás acusa para destruir. Vamos a nuestro sexto ejemplo bíblico, Job, el pecado confesado desde la luz de la santidad. Encontramos nuestro texto en Job 7:20 y empieza diciendo esto: «He pecado, ¿qué te haré, oh tú, guardador de los hombres?». Esta sexta voz no surge desde la rebeldía, ni desde la doblez, ni desde la oscuridad. Surge desde un corazón que ama a Dios y aún así reconoce su pequeñez. Job no es un hombre perdido, no es un hombre en guerra con Dios, no es un hombre atrapado en un pecado oculto, es un hombre justo. Dice la palabra perfecto y recto, cuyo caminar inspira reverencia. Y sin embargo, allí donde habita la verdadera integridad, también habita la verdadera humildad. Job mira la grandeza de Dios y se ve a sí mismo como realmente es. He pecado, dice, no porque haya cometido un pecado escandaloso, sino porque delante de la luz perfecta de Dios, incluso la justicia humana queda corta. Esta no es la confesión del culpable perseguido por su maldad, es la confesión del santo que reconoce su fragilidad. En Job no encontramos excusas, no encontramos palabras de autojustificación, no encontramos un intento de suavizar su condición. Encontramos honestidad, reverencia y temor santo. Su confesión nos enseña un principio precioso. Mientras más conocemos a Dios, más capaces somos de reconocer nuestras fallas. La verdadera santidad no engendra orgullo, engendra quebrantamiento. La verdadera pureza no produce arrogancia, produce dependencia. La verdadera madurez no elimina la confesión, la profundiza. Y hoy nos preguntamos, ¿creo que por ser creyente ya no necesito pedir perdón? ¿Mi caminar espiritual me hace humilde o me hace confiar demasiado en mí mismo? Puedo decir como Job, tú eres grande y yo te necesito cada día. Job nos recuerda que la confesión no es solo para los que caen, sino también para los que aman, no solo para los que se esconden, sino también para los que buscan vivir cerca del rostro de Dios. La confesión del justo no lo condena, lo acerca más a la gloria del Padre. Vamos a nuestro séptimo y último ejemplo bíblico, el Hijo Pródigo, la confesión que vuelve a la vida. Nuestro texto se puede encontrar en Lucas 15:18, donde dice: «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Esta séptima voz es distinta a todas las anteriores. No habla desde una tormenta como Faraón, no habla desde la ambición como Balaam, no habla desde la inconstancia como Saúl, no habla al borde del juicio como Achán, no habla desde la desesperación suicida como Judas, habla desde un camino polvoriento, desde un alma hambriento, desde una ruina moral que ya no puede sostenerse. El hijo pródigo no confiesa porque lo descubrieron, no confiesa porque alguien lo expuso, no confiesa porque llegó la muerte. Confiesa porque volvió en sí. Confiesa porque recordó el corazón del Padre. Confiesa porque la miseria lo despertó, pero fue el amor lo que lo impulsó a regresar. Padre, he pecado. No es un lamento vacío, no es remordimiento sin salida, no es culpa sin esperanza. Es el primer paso hacia el hogar. Es la confesión que abre la puerta al abrazo. Es la palabra que rompe cadenas y enciende celebraciones en el cielo. El Hijo no solo reconoce su culpa,
reconoce la bondad del Padre. No se justifica, no negocia, no esconde, no minimiza. ¿Qué hace? Se rinde. Y en esa rendición encuentra la restauración, encuentra la gracia, encuentra identidad, encuentra fiesta. Y hoy pregúntate esto: ¿he estado lejos viviendo como si Dios no fuera mi Padre? ¿Estoy dispuesto a levantarme y decir, regresaré? ¿Mi confesión me acerca a Dios o solo expresa culpa sin decisión? El Hijo Pródigo nos enseña que no importa qué tan lejos hayamos caído, la gracia no se cansa, el Padre no se rinde, el camino de regreso nunca está cerrado. La confesión que nace en el regreso es la que transforma el alma y restaura la vida. Queridos oyentes, al mirar los 7 ejemplos bíblicos, la Escritura nos deja una enseñanza profunda y sencilla. No basta decir, he pecado, es necesario volver al Padre, porque el miedo puede hacerte decirlo, la doblez puede hacerte repetirlo, la presión puede obligarte a pronunciarlo, la culpa puede impulsarte a gritarlo, pero solo el arrepentimiento verdadero, el que nace de un corazón quebrantado, humilde y decidido a regresar, abre el cielo, enciende el abrazo y transforma la vida. Que nuestras palabras no sean como las de Faraón, ni como las de Saúl, ni como los de Judas, sino como las del Hijo Pródigo, sinceras, rendidas, dirigidas a un Padre que espera. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para terminar esta reflexión. 1. Examina de dónde nace tu confesión. ¿Es miedo? ¿Es doblez? ¿Es apariencia? ¿Es solo culpa? ¿O nace de un corazón rendido como Job o el Hijo Pródigo? 2. Renuncia a la mezcla y al doble ánimo. Balaam mostró que es imposible caminar con Dios sin soltar lo que lo compite. La confesión que no rompe con el pecado tampoco transforma. 3. No esperes hasta el último momento. Achan nos enseña que la confesión tardía puede ser sincera, pero sin fruto. No juegues con el tiempo, la gracia llama hoy. 4. Reemplaza la emoción vacía por obediencia concreta. Saúl lloró, prometió, se quebró, pero no obedeció. La confesión verdadera se reconoce los pasos después de las lágrimas. 5. No permitas que la culpa te hunda. Judas reconoció su pecado, pero no volvió. El remordimiento sin Cristo destruye. El arrepentimiento con Cristo restaura. La culpa que te aleja de Dios no viene de Dios. 6. Mantén un corazón humilde aun cuando caminas en santidad. Y esto nos enseña Job, que incluso los justos confiesan. La madurez espiritual no elimina la confesión, la profundiza. 7. Levántate y regresa al Padre. La confesión del Hijo Pródigo nos recuerda que siempre hay camino de vuelta. Dios no se impresiona por palabras altas, sino por pasos que vuelven al hogar. No importa cuán lejos estés, el abrazo sigue esperándote. Queridos oyentes, vamos a terminar orando juntos.
Señor nuestro Dios y Padre, venimos delante de ti después de escuchar estas 7 voces que dijeron, he pecado, y confesamos que muchas veces hemos hablado como ellos, a veces con miedo, a veces con doblez, a veces con apariencia, a veces demasiado tarde, a veces sin esperanza, a veces con humildad, y más importante, a veces con el deseo de volver. Hoy te pedimos que purifiques nuestras confesiones, que nos enseñas a rendir el corazón, no solo la boca, que nos libres del miedo que no transforma, de la doblez que divide, de la emoción sin obediencia, de la culpa que destruye y de la postergación que roba el tiempo. Danos un espíritu humilde como Job, danos la valentía del hijo pródigo para levantarnos y regresar. Danos un corazón que no se esconde, que no se justifica, que no negocia con el pecado, sino que vuelve a ti sin condiciones. Padre, abre nuestros ojos para ver tu gracia, abre nuestros oídos para oír tu llamado, abre nuestros pasos para caminar hacia ti. Señor, restáuranos, límpianos, transforma nuestro interior. Que nuestra confesión sea verdadera, que nuestro arrepentimiento sea profundo y que nuestro regreso sea completo. Y que al volver a ti experimentemos el abrazo que restaura, la misericordia que levanta y la vida nueva que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta reflexión ha podido ser de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo programa de Voces de la Biblia.